mientras preparaba la adoración para este culto, nada mejor que poder dar gracias al Señor por lo que hizo por nosotros. Gracias. Celebrar el amor de Cristo a pesar de nuestros errores y de todo. Él permanece fiel. Así que vamos a adorarle. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu vida por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Sí, Señor, adorale ahí donde está, levanta tus brazos y comenzá a adorar a nuestro Señor. Él es digno de toda nuestra adoración. Sí, Señor. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto y es profundo y es alto, sobrenatural. Tu amor es alto y es profundo y es alto, sobrenatural. Sí, Señor, y en esta noche te adoramos, adoramos tu amor, Señor, adoramos, Padre, porque sabemos que tú permaneces fiel, que tú estás siempre a nuestro lado, que tú vas por delante, que todo lo que has hecho ha sido por nosotros, pensando en nosotros, por amor a nosotros, Señor. Aleluya, sí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que me dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada
solo adorarle a Él, adorarle a Él, bendecir su nombre. Oh Espíritu de Dios, gracias porque tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres nuestra vida, Señor. Tú le has dado propósito a nuestra vida. Bendito. Gracias. Gracias porque pensabas en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dan un aplauso a Jesús. Gloria al Padre. Sin más, toma tu asiento. Mirá, el martes pasado terminamos. ¿Cómo terminamos? Dani subió una foto con un ojo así morado, a sangre casi una venta. Tremendo. Así que cerrá tus ojos. No, abrí tus ojos. Presta atención porque Dios va a hablar otra vez a nuestros corazones. Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Y también hay una sorpresa para los nenes de la iglesia, que también vamos a celebrar el Día del Niño. El segundo sábado de agosto vamos a estar festejando el Día del Niño también con todos los maestros de la escuela bíblica. Así que si vos tenés hasta 8, también vas a celebrar el Día del Niño con todos los chicos de la escuela bíblica. Así que también están preparando los maestros algo hermoso para que también puedas estar celebrando. Y sin más, vamos a ir a la palabra del Señor y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5. Me imagino que tenés tu anotador, que tenés tu virome, que tenés tu resaltador, que tenés tu bloc de hojas, no sé, algo. Si no, andá a robar una hoja de algún nene, un cuadernito, algo, para que puedas estar anotando y podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Y algo interesante que quiero comentarte antes de ir a las 3 bienaventuranzas que vamos a estar estudiando hoy. Hay una diferencia entre consejo y regla. Las bienaventuranzas dijimos el martes pasado que eran consejos que el Señor nos daba para que podamos vivir de una manera feliz. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre los consejos y las reglas? Que las reglas que están en la Biblia, los mandamientos, son obligatorios para poder agradar al Señor y para poder ser obedientes a su palabra. Ahora, un consejo nosotros decidimos si tomarlo o no. Esa es la diferencia entre una regla. Una regla se tiene que cumplir. Ahora, un consejo yo decido tomarlo o no. Es como el Evangelio. Vio que el Evangelio, el tener a Jesús es personal. No podemos obligar a una persona que tenga a Cristo, abra su corazón y Cristo se le meta por dentro. Es decisión de la persona. Por eso que a veces sería mucho más lindo que podamos decir, bueno, yo quiero que mi esposo, yo, todos mis hijos, mis sobrinos, mi hermano, mis cuñados, todos tengan a Cristo y lo tengan, ¿no? Pero no, cada uno de nosotros decidimos, es una decisión. Las bienaventuranzas, los consejos, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decidir tomarlos o dejarlos. Nadie nos puede meter un consejo por adentro de la cabeza, sino que nosotros, y esto mismo pensaba Jesús. Jesús cuando enseñó a sus discípulos y cada vez hasta Él alcanzar su propósito, que era morir en la cruz y salvar a toda la humanidad, hasta el último día ahí en la cena del Señor, Él les estuvo enseñando, Él les siguió dando consejos para que ellos puedan ser felices y puedan extender el Evangelio, puedan alcanzar el propósito que Dios tenía. Por eso que los consejos que da Jesús no son como el que quizás nos dan nuestros amigos o nos dan las personas. A veces las personas nos aconsejan o nos dicen lo que queremos oír, pero Jesús hinca adentro. Por eso que había algún golpeado el martes pasado, porque cuando Dios habla o cuando Jesús entra a nuestro corazón,
quiere que nosotros podamos morir a qué, al viejo hombre, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a todo lo que no nos permiten crecer. Entonces, no nos debemos sentir mal, sino por el contrario, la manera más rápida de crecer es seguir los consejos de Jesús y tomarlos por obra. Él se tomó el tiempo. A mí me encanta ver que Jesús se tomó el tiempo para poder aconsejar, vez tras vez. No se rindió, no dijo, oh, no sirven para nada, sino que al contrario, a pesar de que eran duros y de que muchas veces fallaban, como es el ser humano, ¿no? Como somos nosotros, que nos cuesta muchas veces comprender, pero ahí está la palabra del Señor para aconsejarnos y para guiarnos. Y miren cuáles fueron los otros 3 consejos que habíamos quedado. Vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el versículo 8 en el día de hoy. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es mi bienaventuranza preferida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esas 3 es las que vamos a ver. ¿Por qué la número 6, o sea, en realidad la bienaventuranza número 4, es la del versículo 6? Es mi preferida porque yo cuando descubrí que la palabra justicia en la Biblia, cuando estaba estudiando en el instituto y descubrí que cada vez que la Biblia hablaba de justicia, no hablaba de una justicia de hombres, sino que estaba hablando de Jesús. Nuestra justicia es Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener justicia, sino que nuestra justicia es Jesús, ¿no? Y yo cuando aprendí esa palabra me encantó, porque después cada vez que leía la Biblia y encontraba la palabra justicia decía, no, es Cristo. Y entonces ahí podía relacionar y siempre me gustó. Y acá dice algo increíble, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, en este versículo es en el único que aparte de la palabra justicia, significar Jesús, también significa voluntad de Dios. O sea que lo que dice esta bienaventuranza es, felices los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. En la versión original dice, porque ellos serán llenos. Ahora, la palabra hambre también tiene un significado. Hambre y sed en este texto significa necesidad extrema de adentro, la del corazón y no la de la apariencia. Deseo por hacer su voluntad. O sea que lo que significa esta bienaventuranza es que dice, somos felices cuando estamos deseosos de hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Acá habla del hambre y de la sed. Difícilmente podemos sobrevivir cuando no podemos comer. Dicen que podemos aguantar, creo que 20 días ingiriendo solamente agua, o sea, tomando sin alimentos, en un estado calamitoso, no es que estamos ya sin poder movernos, pero bueno, aunque sea tomando un sorbito de agua, podemos llegar a sobrevivir 20 días, el ser humano. Ya después sin agua es como imposible, ¿no? Ya uno puede desfallecer, ¿no? Es una necesidad que tenemos, extrema. Ahora acá en la palabra me habla que esto es una necesidad extrema del corazón, de adentro para afuera. Somos felices cuando tenemos la necesidad extrema en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Es tremenda esta bienaventuranza. Ahora, y cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que la vida cristiana, me encantaría decir, la vida cristiana es fácil, es, no sé, es sencilla, es, no sé, nunca nos va a pasar nada, vas a vivir de nube en nube, pero sería una mentira. La vida cristiana significa sacrificio, significa morir, significa cambiar nuestros deseos por la voluntad de Dios un montón de veces. Entonces,
Es fácil cuando entregamos nuestra carga a Dios, pero cuando se hace difícil, cuando intentamos hacerla con nuestra propia fuerza. ¿Y sabe lo que logra el enemigo cuando nosotros intentamos seguir en el camino del Señor por nuestras propias fuerzas y haciendo nuestra propia voluntad? Que este deseo de hacer la voluntad de Dios se va y empezamos a hacer nuestra propia voluntad. Y cuando pesa más hacer nuestra propia voluntad que hacer la voluntad de Cristo, es cuando dejamos de ser felices, es cuando no podemos disfrutar, es cuando podemos tenerlo todo pero no disfrutar nada. ¿Nunca te pasó? A mí me pasó de tener todo, de decir, no sé, tengo para comer, tengo para vestirme, tengo mi familia, tengo mis hijos, pero hay algo que no puedo disfrutar, no me siento bien, no puedo. ¿Por qué? Porque quizás hay algo en nuestro corazón que no está teniendo la necesidad extrema de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que debemos pensar frente a toda situación? ¿Qué haría Jesús? Un pastor hace mucho, el primer pastor que yo tuve, una vez predicó, y yo nunca me olvido esa prédica, que decía, yo siempre le preguntaba si estaba haciendo el discipulado, recién convertida, y le preguntaba si se podía vivir sin pecar. Y él me dijo que sí, que se podía vivir sin pecar. Y yo me tomé de esa palabra y le creí. Y lo creí en mi corazón. Y él justo tenía que predicar y dijo, la mejor manera de poder vivir sin pecar es vivir como si Cristo estaría sentado al lado nuestro todo el día. Y él tenía un Falcon y siempre decía, yo cuando voy en el Falcon hago de cuenta que Cristo está sentado en el asiento del acompañante, ¿no? Entonces, muchas veces, no, a nosotros, a los pastores o a los líderes también les debe pasar lo mismo, que le dicen, no, pero esta persona es así porque estás vos, que sos el pastor, o te habla así porque sos el pastor, o te habla así porque sos el líder, pero bien que cuando no está, ¿no? Y muchas veces tenemos más temor, entre comillas, de qué pasaría si nos ve el hombre, sin darnos cuenta que el que nos ve y el que tiene la capacidad de conocer aún lo que sentimos dentro de nuestro corazón es Dios. Y al que tenemos que agradar y del que tenemos que hacer nuestra voluntad es de Dios. Que en esta noche, si estabas perdiendo, nos puede pasar el perder el deseo de hacer la voluntad de Dios y empezar a manejarnos sobre los deseos de nuestra propia voluntad. Más adelante Jesús dice también que como que redobla la apuesta de esta bienaventuranza y empieza a hablar de los deseos de la carne, y empieza a hablar de los deseos de los ojos, y Pablo también lo habla. Cuidado, que nada desvíe esa necesidad extrema de hacer su voluntad. A veces las circunstancias difíciles, los sentimientos engañosos en nuestro corazón un montón de veces, y nos hacen desviar y nos hacen hacer nuestra propia voluntad, lo que nosotros creemos justo. Que el Señor nos ayude a poder hacer la voluntad de Dios. Cristo es nuestra justicia. Y ¿sabe? Cuando hacemos esto, el Señor nos llena, el Señor nos guía, el Señor nos conduce. El Señor llena esos deseos de hacer otras cosas con los deseos de hacer las cosas espirituales. Escuchaba en una prédica estos días, no me acuerdo qué día, que si querés descuidar tu vida espiritual, descuides la oración. Cuando descuidamos, cuando dejamos de buscar a Dios, muchas veces también perdemos el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y ya empezamos a ver o a buscar la manera de hacer nuestros propios deseos. Que Dios nos ayude. Somos felices cuando tenemos esta necesidad extrema de hacer la voluntad de Dios. Jesús siempre está a nuestro lado, que nunca se nos vaya ese deseo. Ahora también dice que somos felices cuando hacemos misericordia, porque cuando hacemos misericordia vamos a alcanzar misericordia. ¿Sabe que este juego de palabras Jesús lo utilizó un montón de veces? Ser misericordiosos para alcanzar misericordia, perdonar para ser perdonados, orar en secreto para ser recompensado en público. Era como una forma en que Jesús hablaba la mayoría de veces. Pero lo tremendo de esta bienaventuranza es descubrir que misericordia acá significa
significa la capacidad de ponerse uno totalmente en lugar del otro. Exige control de nuestros sentimientos, de nuestra mente y de nuestro corazón. Dice un comentarista de esta bienaventuranza, es precisamente lo que hizo Dios con nosotros. Barclay dice eso, que esta bienaventuranza es lo que hizo Dios con nosotros. El Señor fue feliz al hacerse hombre, enviar a su único Hijo para poder alcanzar toda la humanidad salvación. Hizo misericordia, siendo rey vino a ser hombre, siendo Dios se humilló a tal punto de ser un hombre. A Dios le podrían haber jugado en contra de los sentimientos, el corazón. A Jesús le pasó esto. Jesús estaba en la cruz y en un momento sintió que su Padre, que Dios le había abandonado. Y él dijo, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Antes de ir a la cruz, intentó no ir, ¿no? Y estaba ahí orando y dijo, Señor, yo lo voy a hacer porque quiero hacer tu voluntad. Pero si quieres, puedes pasar de mí esta copa, ¿no? Empezaba a sentir el sacrificio de la cruz. Ahora no se rindió, aunque pensó, aunque quizás sus sentimientos, aún estando en la cruz, el dolor del cuerpo, el físico, todo le jugó una mala pasada. Jesús no se rindió. Tenía 2 presos a su alrededor que realmente se merecían la condena porque habían robado siempre y habían hecho cosas que merecían esa muerte. Sin embargo, el Señor no dudó un instante en el que creyó decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no dudó un minuto en hacer misericordia, aún en el último minuto de su vida, poder ganar un alma más para Cristo. Ahora, nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro. Nos cuesta mucho sentir como siente el otro. Nos cuesta mucho pensar como piensa el otro. Muchas veces el ser humano, y a todos nos pasa, somos felices o nos llevamos bien con los que piensan igual que nosotros, con los que tienen nuestros mismos razonamientos, con los que actúan de la misma manera que nosotros. Pero qué bueno poder llevarse bien con el distinto. Si seguimos leyendo todo el Sermón del Monte, Jesús da una enseñanza sobre nuestros aún enemigos, sobre las personas que dice, fácil amar al que nos ama, pero qué difícil es amar a aquel que quizás nos hizo daño. Más las 3 bienaventuranzas que siguen hablan todo de este tema, ¿no? Y él no solo lo enseñó, sino que lo vivió. Caminó y les enseñó a todos los que cuando él murió lo dejaron solo. No tenía ni uno al lado. Uno lo negó, otro lo traicionó, los otros por temor se alejaron de él. Sin embargo, le seguía metiendo ficha al Señor, ¿no? Y hasta último momento hizo misericordia. Ahora, cuando uno muchas veces ve esto reflejado en la vida cotidiana, muchas veces a nosotros nos gusta que Dios haga misericordia con nosotros, que se ponga en nuestro lugar. Cuando oramos, muchas veces oramos y ¿qué decimos? Señor, vos sabés lo que yo siento. ¿Alguna vez oraste así? Yo sí, un montón de veces. Señor, vos sabés que lo que yo dije o hice no fue porque, ¿no? Y empezamos a querer inconscientemente que Dios se ponga en lugar nuestro para justificarnos. Ahora, ¿cómo nos cuesta a nosotros, para perdonar al otro, ponernos en su lugar? Nos gusta que Dios se ponga en nuestro lugar, pero nos cuesta a nosotros ponernos en lugar del otro. El Señor dice acá que si queremos alcanzar misericordia, si queremos que Dios se ponga en nuestro lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar del otro. Yo te animo en esta noche a que podamos hacer esto. ¿Sabes lo que significa esto? Morir. Morir y morir. ¿Por qué? Porque ponernos en el lugar del otro muchas veces nos implica morir aún hasta lo que sentimos o aún hasta lo que pensamos. Pero es la única manera que tenemos para ser felices, el poder hacer misericordia, el poder ser misericordiosos, el poder estar del otro lado y no solamente de nuestro lado. Cuando esto hacemos,
dejamos de pensar en nosotros para pensar en otros. Y no solamente en nuestros conocidos o en los que tenemos al lado, sino en otros que todavía no conocemos. Hacer misericordia es predicar el Evangelio. Hacer misericordia es hacer lo que hizo Jesús en la cruz. Al preso ni lo conocía, sin embargo le dio la oportunidad de que sea salvo. ¿A cuántas personas quizás todavía ni conocemos? Pero Dios ya las preparó para que vos y yo podamos ser ese canal para que puedan conocer a Jesús. No te quedes solamente con lo que Dios te dio a vos. A veces Dios hizo misericordia con nosotros, nos dio un montón de cosas. Nos hizo recuperar nuestra familia, a los que quizás vinieron divorciados, a los que quizás vinieron sin hijo les dio hijo, a los que quizás no tenían nada material les dio cosas materiales, y a los que quizás no tenían salud les dio salud. Y no sé todo lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y nosotros quizás nos acostumbramos y vivimos una vida disfrutando de las bendiciones de Dios, pero no pensamos, no hacemos misericordia, no pensamos que todavía hay gente que se sigue divorciando, hay gente que sigue enferma, hay gente que no tiene para comer, hay gente que está en la condición por la cual nosotros un día llegamos al Evangelio. Y ese día es el que dejamos de hacer misericordia, es el día en el que ya no pensamos en otros, sino pensamos en qué podemos hacer nosotros con todo lo que Dios nos dio. Que en esta noche podamos hacer misericordia. Había una incertidumbre entre los discípulos que a mí me encanta. Primero, que no entendían que cómo Jesús iba a morir. No les entraba en la cabeza el poder pensar que para qué vino, ¿no? Yo me pongo en lugar de discípulo y digo, si yo hubiera estado ahí, le hubiera preguntado, pero Señor, ¿viniste para salvar a Israel? Porque es lo que ellos pensaban hasta ese momento. Y para morir, ¿para qué viniste? Yo hubiera pensado que mates a Caifás, a Herod, que mates a todo, destruyas el templo, vengas con una capa y una espada, no que vengas a morir y que ellos te maten. Porque sería nuestra mentalidad, era la mentalidad de los discípulos, no podían entender que Jesús vino a morir, nos dejó ejemplo. Como cristianos debemos morir muchas veces, aún a lo que más amamos, para poder hacer misericordia. Si Cristo hubiera pensado en Él solamente y no hubiera pensado en otros, no hubiera muerto en la cruz. Y todos nosotros hoy estaríamos con una estadía en el infierno eterna. Que el Señor nos ayude a hacer misericordia, como Él hizo misericordia. Y lo último, el Señor dice, felices los de corazón limpio, porque solamente ellos verán a Dios. En la versión de Jerusalén dice, solamente ellos verán a Dios. Acá no, dice felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En otra versión lo totaliza, dice, solamente ellos verán a Dios. Hoy vivimos en una época de la iglesia emergente, en la que esto ya no se predica, de santidad no se habla. Se habla, les vuelvo a repetir, de lo que la gente quiere oír para ganar adeptos, muchas veces, seguidores, ahora ya no vamos a decir más personas que congreguen, por un tiempo vamos a decir que tenemos que ganar seguidores, porque no podemos reunirnos, pero qué triste decirle a alguien lo que quiere oír solamente para que congregue nuestra iglesia, para que sea nuestro amigo, para que nos quiera. Qué bueno es poder ser de limpio corazón, enseñar lo que la palabra dice y no lo que las personas quieren oír. La palabra griega para limpios es kataros en este versículo. Aparece como un adjetivo que juntos se usan para describir la leche o el vino sin adulterar y del metal que no tiene ni la más ligera aleación, que es limpio, liso, no tiene ni siquiera un mínimo defecto. Eso significa la palabra limpio en este pasaje. Esta bienaventuranza nos lleva a tener un verdadero examen de conciencia. La pureza de corazón no es el estado natural del hombre, pero para ver a Dios debemos trabajar
trabajar en ello. La pureza de corazón es desear una sola cosa. Qué lindo que es esto. El Señor esto lo enseñó de muchas maneras. Un ejemplo es Nicodemo. Hacía todo perfecto, pero había algo que no podía dejar. Y era, dale todo, trae todos tus bienes y vas a ser salvo, le enseñó Jesús. Dice que se fue triste, que no pudo dar todos sus bienes. En otro pasaje Jesús dice que no podemos servir a dos señores, que debemos seguir a uno. En esta bienaventuranza el Señor nos dice que debemos desear una sola cosa. ¿Y cuál es? Cristo. No podemos tener un doble deseo y decir que tenemos un limpio corazón. Para tener un corazón limpio debemos desear a Cristo. Debemos desear, no es el estado natural del hombre, porque dice la Biblia que somos pecadores, venimos de herencia pecadora. Pero Dios sí sabe si estás trabajando para eso. No es que cuando venga Cristo vamos a tener un corazón totalmente limpio, porque ya estaríamos en la presencia del Señor. Pero hay algo que Jesús tiene, y es que tiene la capacidad para saber si vos o si yo nos estamos esforzando por tener un limpio corazón o si estamos sirviendo a dos señores. No es en apariencia, la palabra kataros habla del interior, habla del corazón, habla de adentro de nosotros. El Señor tiene esta capacidad. Iglesia, no se puede servir a dos señores. Vamos a estar agradando a uno y desagradando al otro. Esto es lo que Jesús les enseñó y nos enseña en su palabra. Tenemos que agradar solamente a Dios. No podemos agradar a Dios y a nuestros amigos, a Dios y a nuestra familia. A Dios no. Debemos agradar a Dios. Nuestra tarea en esta tierra para poder ver al Señor es ser santos, es agradar a Cristo. Pero no solamente con un manto de santidad como los escribas, los fariseos, los religiosos. No. Ser santo es trabajar constantemente para cambiar nuestro corazón. Ser santo es estar decidido por una sola cosa. Ser santo es morir cada día a nuestros propios deseos. Ser santo es morir cada día a nuestro orgullo. Ser santo es morir cada día a lo que quiero y no es la voluntad de Dios. Y estas cosas se nos cruzan todo el tiempo. A mí se me cruzan y creo que a cualquiera se nos cruzan. Ante cualquier decisión que tenemos que tomar siempre hay dos opciones. Y Dios nos dio el libre albedrío de elegir cuál queremos tomar. Que siempre tomemos la que deje limpio nuestro corazón. Que podamos morir. Morir duele, crecer duele. Pero el Señor nos manda a poder tener limpio nuestro corazón. El desear una sola cosa. Si deseamos la vida de Cristo, no podemos actuar de otra manera que no sea como actuaba Cristo. Si deseamos tener limpio nuestro corazón, debemos trabajar para ello. No hay cuarentena para la santidad. Aún en cuarentena tenemos que mantener nuestro corazón limpio. Hay muchas personas que tristemente en cuarentena se han apartado del Señor. Y no digo en esta iglesia o en otra, digo general en el Evangelio. Muchas personas que en cuarentena han vuelto a tomar. Muchas personas que en cuarentena han dejado de servir a Cristo. Muchas personas que en cuarentena las invadió el temor y no creen. Muchas personas que en cuarentena, el otro día me etiquetó una amiga de mi mamá, que es muy grande, que ella siempre fue muy católica. Y salió un video que dice, la pandemia es lo que desenmascara a los pastores de que no hacen milagros, porque no pueden sanar a todos los enfermos de COVID. Y era todo como un informe, ¿no?, que de YouTube, que decía que los pastores no hacen milagros porque no pudieron detener al COVID. Y ella me etiquetó, y yo le iba a contestar, porque tenía muchas cosas, argumentos para contestarle. Pero después dije, ¿para qué? Pensé dos veces. Lo que haría Lore y lo que haría Cristo. Lo que haría Cristo es ponerle Dios te bendiga, y lo que haría Lore es ponerle, mira, tenés razón, nosotros no hacemos milagros, el que lo hace es Jesús. Jesús no vino para sanar a todos. Tendría muchas cosas para decirle. Pero era ponerme a discutir y darle lugar a otras personas a que se enganchen en el comentario. Entonces oculté el
video de mi biografía, no le dije nada a esta persona, solamente la saludé y lo dejé en las manos del Señor. Pero también estaba tentada a hacer lo que mi corazón quería hacer. Y así como esto es algo gracioso, pero muchas veces en nuestro diario andar estamos tentados a hacer lo que no mantiene limpio nuestro corazón. Y al contrario, nos da lugar muchas veces a seguir haciendo nuestra propia voluntad. Que el Señor nos ayude a seguir a Cristo en todas sus enseñanzas. Siempre yo le digo a los que están en mi grupo o a los que tengo la posibilidad de enseñarles, a los alumnos de la escuelita o a veces del IBE, no podemos arrancar páginas de la Biblia. No hay cosas que sí, bueno, esto lo hago y esto no lo hago. Si decido seguir a Cristo y tener mi corazón limpio, tengo que cumplir todas sus enseñanzas, no las que quiero, las que no o las que me convienen para seguir transitando. Todas las enseñanzas de Jesús son las que tenemos que seguir, no algunas, sino todas. En resumen, esta es la noche ¿para qué? Para desear hacer su voluntad, cueste lo que cueste, morir al yo, dejar el orgullo, hacer lo mismo que Dios hizo con nosotros, preocuparnos por otros, dejar de pensar solo en nosotros mismos. Desear una sola cosa, tener un solo Señor, un solo dueño, seguir todas sus enseñanzas. Yo te animo en esta noche, esto se puede. Solo como empezamos esta palabra, debemos decidir en nuestro corazón hacerlo. La decisión es tuya y la decisión es mía. Cada día decidir por Cristo. De esta manera y siguiendo estas enseñanzas, nuestra vida va a ser victoriosa. Nos vamos a sentir felices, aún en momentos difíciles, porque el Señor es el que abre camino donde no lo hay. Así que yo voy a invitar al pastor que él esté pasando y que en esta noche podamos seguir estos consejos para ser felices, para ser bienaventurados en el camino del Señor. Gloria al Señor. Qué buena palabra. Qué lindo que es poder escuchar las enseñanzas, ¿no? Lo que el Señor nos habla, nos dejó en la Biblia, ¿no? Y ahora qué interesante sería poderlo poner en práctica, ¿no? Acordate eso, Jesús siempre está a nuestro lado. Siempre donde vayamos, Él está con nosotros. Y hacete siempre esa pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Semana que viene, el amor hacia el enemigo. Claro, las 3 últimas. Qué bueno, yo no voy a estar el martes que viene, así que va... Tremenda palabra. Cuando nos vitupera, nos persigue. Así que el martes que viene no puede faltar nadie tampoco. Gloria al Señor. ¿Qué te parece? Mira, voy a correr esto, vamos a orar un ratito. Vamos a buscar al Señor. No sé cuál es tu necesidad en esta noche, pero de algo estoy seguro. Que el Dios, ese Dios que dejó estas bienaventuranzas, este Cristo maravilloso, es el único que puede solucionarte todas tus necesidades. Amén. Yo no puedo solucionarlas. La realidad que quizás lo que puedo hacer, los recursos son limitados, pero tenemos un Dios que para Él nada es imposible, que Él puede hacer milagros sobrenaturales en esta noche. Quizás estás pasando un momento de necesidad física, Él te puede sanar. Quizás estás pasando un momento emocionalmente triste, estás mal, Él te puede levantar en esta hora. Él puede cambiar tu tristeza y ponerte gozo en esta hora, Amén. Alegría. Él es el único que nos da la capacidad de disfrutar las cosas. Como decía la pastora, a veces lo tenemos todo y no tenemos nada. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que tiene la capacidad de hacernos disfrutar. Te puede faltar todo, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Qué bueno sería en esta noche, si estás en esta condición, que puedas decirle a Él que toque tu vida. Aleluya. Quizás estás en un tiempo de desesperación, quizás te sentís defraudado, te sentís que todo te ha defraudado, que todos te han defraudado. Déjame decirte que Él nunca falla, que Él nunca te va a defraudar, que Él está aquí en esta noche para brindarte su amistad, su amor, para que vos le abras tu corazón y Él pueda entrar en esta hora. No sé cuál será.
Quizás hay un montón de otras necesidades económicas, la que sea, se llame como se llame tu necesidad. La respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta para todas tus necesidades. Vamos a orar en esta hora y poné tu mano ahí en el corazón y vamos a pedirle a este Dios poderoso que pueda ahí entrar en tu corazón y transformarlo todo. Entrar en tu casa y transformar la atmósfera de tu casa, el ambiente de tu casa. Padre, en esta noche, Señor, junto a tus hijos, a tus hijas, Señor, nos unimos en oración. Dios mío, ahí, Señor, junto a los niños, Señor, a los ancianos, Señor, que todo lo que respira, dice tu palabra, te alabe a ti. Señor, que todos ahora podamos unirnos en oración. Dios mío, Padre, en esta hora, Señor, tú eres el único que tiene la capacidad para solucionar cual sea el inconveniente que estén pasando. Dios mío, sana a los enfermos en esta hora. Trae libertad, Señor, a aquellos que están atados a los vicios. Ahora rompe cadenas que atan a la depresión, a la amargura, a la tristeza. Señor, aún, Señor, esas cadenas que atan a la pobreza, Dios mío, destraba la economía de tus hijos. Señor, dependemos de ti. Señor, hemos comprobado en estos días, Señor, que la televisión, que los noticieros, Señor, bombardean, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, con quizás palabras que son realidades, pero, Señor, sabemos que nuestra realidad no depende de un ministro de economía. Nuestra realidad depende del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Padre, nuestra salud depende de ti, nuestra vida depende de ti, nuestra seguridad depende de ti. Tú eres, Señor, el que nos cuida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. En ti estamos completamente seguros, Dios mío, porque tú eres el que nos cubre, el que nos guardas en el hueco de tu palma. Señor, en el nombre de Jesús, ahora levanta corazones, fortalece corazones, ahora sana a todos los enfermos, levanta, Señor, al paralítico, dale vista a los ciegos, limpia la sangre ahora. Limpia ahora, seca los tumores. Espíritu de Dios, ahora que tu gloria se manifieste ahora, que tu presencia, Señor, se manifieste ahora. Señor, hemos confiado en ti, Señor, en aquel que nunca falla, en aquel que dijo, clama a mí y yo te responderé, aquel que dijo, buscad y hallaré, pedid y se os dará. Señor, ahora, Dios mío, derrama tu gloria. Vamos a levantar tus manos al cielo y recibir de Dios. Recibir de Dios, mantener tus manos al cielo. El milagro llega a tu vida ahora. Sí, Señor. Recibe el milagro ahora para tu casa. Recibe el milagro ahí para tu familia ahora. Sí, Señor. Tú eres sobrenatural, Dios mío. Sobrenatural. Vamos a adorarle a Él, adorarle a Él, adorarle a Él. Si nos está viendo por primera vez, repetí conmigo esta oración. Decirle, Dios, en esta noche yo me acerco a ti. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Gracias por ir a la cruz por mí, Jesús. Yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Gracias por hacerme tu hijo, tu hija. Gracias por esta oportunidad, Dios, por perdonar mis pecados. Y ahora recibe la vida, recibe la paz, recibe el Espíritu Santo en esta hora. Señor, bautiza ahora con Espíritu Santo y fuego. Tu fuego, Señor, tu fuego, tu gloria, Padre. ¡Oh, Santo! Señor, restaura matrimonio. Restaura las relaciones ahora, Dios mío. Sí. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Vamos a decirle. Yes.
Gracias porque tú llegas siempre en el momento justo. Señor, tú no llegas ni antes. Señor, no llegas tarde. Señor, tú llegas siempre en el momento justo, Señor. Gracias por las vidas, Señor. Gracias por aquellos que hoy estuvieron ahí conectados, Señor. Padre, declaramos, Señor, que esta semana va a ser una semana poderosa, Dios mío, donde vamos a ver tu mano poderosa guiándonos, Señor, donde vamos a predicar de ti, donde vamos a estar invitando a otros, Señor, a estas reuniones, Dios mío, a que te conozcan, Padre. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dar un aplauso ahí a Jesús. Qué lindo que es poder orar, poder hablar con Él. ¿Hay cumpleaños, pastora? Amén. Hay cumpleaños. Vamos a buscar la agendita. Hay cumpleaños. ¿Quién ha cumplido años? Miriam de Lanús, Miriam Gutiérrez. Miriam. Sami, también de Lanús. Sami. Y Keila, de La Vera. De La Vera. Dos Lanús, uno La Vera. ¿Empezamos? Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Si naciste 2 veces, doblemente feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que el Señor los bendiga, que los cumpla feliz. Gloria al Señor. No te olvides de mandarnos ahí la foto del culto, así la subimos toda la página y podemos motivar a otros a que se conecten. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos el viernes en la iglesia para preparar lo que es la lavandina. El sábado a las 11 de la mañana vamos a estar bendiciendo el barrio. Así que orá, seguí orando más que nunca. No dejes nunca de orar. Te abrazamos desde acá. Te amamos con todo el corazón. Dios te bendiga grandemente.